La noche en que su contrato de 340 millones de pesos se escapó de sus manos, yo estaba sentada detrás de un escritorio de recepción al que nunca pertenecí. Y en el momento en que sucedió, el segundo exacto en que esa ventana de renovación se cerró, todo en mi cuerpo se quedó quieto. Sin alertas, sin pánico corporativo, solo la confirmación silenciosa de que las personas que me degradaron finalmente se habían destruido a sí mismas. Pero déjame decirte algo. La venganza corporativa no es ruidosa. No viene con gritos ni amenazas. Llega en silencio, como un archivo adjunto que nadie esperaba abrir. Y cuando finalmente lo hacen, ya es demasiado tarde para borrarlo. Mi nombre es Elena Cortés. Tengo 37 años y durante 12 de ellos fui la columna vertebral invisible de Titan Solutions, una corporación Fortune 500 con sede en Chicago que vende excelencia en cumplimiento normativo pero que apenas puede reconocer a la única persona que realmente mantenía ese cumplimiento funcionando. Yo era la analista que rastreaba cada discrepancia con proveedores, que construía caminos de auditoría impecables, que evitaba que el departamento de adquisiciones colapsara bajo el peso de sus propios atajos. La precisión era mi trabajo. La exactitud era mi lenguaje. Hasta que me arrancaron de mi oficina y me pusieron en una silla de recepción como si fuera una pasante temporal que acababa de llegar. La mañana después de mi degradación, el vestíbulo se sentía más frío de lo normal. Los paneles LED parpadeaban con ese tinte azul estéril que hace que todo parezca más caro de lo que realmente es. Las puertas automáticas se deslizaban con cada empleado que pasaba corriendo frente a mí, ojos al frente, tarjetas identificativas haciendo clic, fingiendo no ver al analista que solía responder sus preguntas de cumplimiento y que ahora repartía etiquetas para visitantes. Todavía podía ver mi antiguo espacio de trabajo a través de la partición de vidrio. Ejecutivos caminando de un lado a otro, equipos de analistas actualizando hojas de cálculo, salas de conferencias llenas de gente discutiendo un contrato que creían estar a punto de asegurar. La renovación con Heliodoro Materials, el acuerdo más valioso del año, supuestamente ya estaba cerrado. Excepto que no lo estaba. Y yo lo sabía porque había rastreado cada desviación que Heliodoro había deslizado en las últimas modificaciones de la etapa final. Las había marcado repetidamente. Había solicitado reuniones. Había enviado documentación completa. Todo ignorado desde que llegó el nuevo liderazgo. Ellos degradaron a la única persona que entendía dónde vivía el verdadero riesgo. Desde ese asiento en el vestíbulo, todavía tenía acceso al tablero de adquisiciones. Mis credenciales seguían funcionando porque el sistema no se había puesto al día con la política. Observé la barra de estado de renovación avanzar hacia su fecha límite durante todo el día, sutil, sin importancia para cualquiera que pasara junto a mí. Nadie pidió una actualización. Nadie revisó el rastro de auditoría. Nadie recordó que la ventana tenía una expiración definitiva. Y cuando finalmente se cerró, silenciosa, sin ceremonia, definitiva, no llamé al piso de arriba. No intervine. No corrí a arreglar lo que ellos rompieron. Simplemente dejé que el momento aterrizara. Porque la gente que se cree irreemplazable nunca espera que dejes de salvarlos. Asumen que siempre intervendrás. Esa noche, no lo hice. Desde afuera, Titan Solutions parecía un monumento al orden. Escaleras de cristal, salas de conferencias con vidrio esmerilado, cada superficie pulida lo suficiente como para reflejar el horizonte de la ciudad. Pero una vez que trabajabas dentro del tiempo suficiente, aprendías lo que el brillo estaba ocultando: ruido, presión y una lucha constante por parecer más competentes de lo que realmente éramos. La mañana después de la expiración, el vestíbulo vibraba con el ritmo normal de un día entre semana. Tacones golpeando el mármol, escáneres de tarjetas emitiendo pitidos, alguien discutiendo en voz baja por Bluetooth cerca del banco de ascensores. Yo estaba sentada detrás del escritorio de recepción, observando todo desde un asiento que se sentía como exilio. Volví a iniciar sesión en el tablero de adquisiciones. La etiqueta expirado junto al contrato de Heliodoro brillaba en un rojo acusador. Había comenzado una cuenta regresiva debajo, un temporizador de cumplimiento que registraba cuánto tiempo había estado activa la falla. Sabía que alguien en el piso superior eventualmente lo notaría, pero probablemente asumirían que era un error del sistema antes de asumir que yo tenía algo que ver con esto. Me recosté en la silla, respirando el leve olor químico de la alfombra nueva. Pasos resonaron por el atrio mientras los ejecutivos se reunían cerca de la barandilla del mezanine para sus habituales reuniones previas de los lunes. Los observé señalar diapositivas en tabletas, intercambiar miradas preocupadas, discutir en susurros. Se movían como si el mundo estuviera sobre sus hombros. Si me hubieran escuchado hace meses, tal vez no lo estaría. No estaba enojada por la degradación. La ira implica calor, caos. Lo que sentía era más frío, limpio,
analítico, como si finalmente me hubiera alejado lo suficiente para ver el panorama completo sin la estática emocional. Cuando mi teléfono vibró, revisé la pantalla. Grupo interno de cumplimiento, reunión obligatoria a las 10 de la mañana. Sin explicación, solo una ubicación. Sala de conferencias B17. Una reunión significaba que algo se rompió, y no algo pequeño. Pero, por supuesto, la invitación no era para mí. Había ido a toda la unidad de operaciones, y yo ya no era operaciones. Alguien había olvidado actualizar la lista de distribución. Un descuido simple. Predecible. Aún así, no podía ignorarlo. No porque quisiera ayudar, sino porque quería entender qué tan rápido se propagaría el daño. A las 9:57, el equipo de operaciones pasó por el vestíbulo hacia los ascensores. Ninguno de ellos hizo contacto visual conmigo. No por crueldad, sino por incomodidad. La gente no sabe qué hacer con alguien que ha caído de la jerarquía. Se siente contagioso, como si la proximidad pudiera arrastrarlos también. Cuando el último grupo desapareció detrás de las puertas del ascensor, me levanté del escritorio de recepción. Mi tarjeta todavía tenía acceso restringido, pero los pasillos del nivel de conferencias no estaban bloqueados. Si alguien cuestionaba por qué estaba allí, podía alegar confusión o que recursos humanos no había aclarado mis responsabilidades actualizadas. La ambigüedad corporativa es uno de los escudos más fáciles para esconderse detrás. El pasillo que conducía a B17 era brillante, frío y estaba revestido con carteles enmarcados sobre ética, cumplimiento e integridad. Hice una pausa frente a uno. La responsabilidad construye confianza. Habría sido gracioso si no hubiera sido tan patético. Dentro de la sala de conferencias, las luces estaban atenuadas. El proyector mostraba una rueda de carga. La mitad de los ejecutivos estaban desplazándose por correos electrónicos con mandíbulas rígidas y respiraciones superficiales. La tensión se sentía física, como humedad que podías tocar. Me quedé cerca de la puerta, sin ser notada. Entonces la jefa de cumplimiento, Marta Salinas, dio un paso adelante. Traje impecable, tono cortante, ojos que escaneaban la sala como si estuviera buscando grietas en el vidrio. Tenemos un problema con la renovación de Heliodoro Materials, dijo, voz firme pero tensa. A partir de la medianoche, el contrato se movió a estado de caducidad. Un murmullo recorrió la sala. Alguien maldijo en voz baja. Otro preguntó si había registrado una interrupción. Marta negó con la cabeza. No hubo interrupción. Los registros del sistema no muestran ningún intento de revalidar o firmar la renovación antes de la fecha límite. Ya hemos recibido un aviso del equipo legal de Heliodoro. Están afirmando que nuestra caducidad anula los niveles de precios negociados para el próximo ciclo fiscal. Eso significaba una cosa: millones, posiblemente decenas de millones en costos aumentados. La sala quedó en silencio. ¿Quién estaba supervisando la revisión final de cumplimiento?, preguntó alguien. Marta miró su tableta. El flujo de trabajo muestra múltiples propietarios, pero la analista principal que aparece hizo una pausa, Elena Cortés. Las cabezas giraron. Y por un momento, solo un momento, sentí cada par de ojos buscando en la sala a una mujer que creían que les había fallado. Podría haberme adelantado. Podría haber dicho que me habían eliminado del proyecto sin causa. Podría haber mostrado las desviaciones que marqué. Podría haber señalado que el liderazgo ignoró cada alerta documentada que presenté. Pero me quedé quieta. Porque no me degradaron por desempeño. Me degradaron por conveniencia. Por política. Por apariencia. Y ahora estaban enfrentando el costo de asumir que la competencia venía de la posición en lugar del trabajo real. Marta continuó. Necesitaremos una reconstrucción completa de auditoría. Correspondencia con proveedores, registros de enmiendas, pings internos, todo. Si alguien tiene información sobre anomalías que Elena identificó. Salí de la sala en silencio, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí antes de que terminara. De vuelta en el vestíbulo, el aire se sentía más nítido. Los empleados caminaban más rápido de lo habitual, con los ojos pegados a las pantallas de sus teléfonos. La palabra se estaba difundiendo, lenta al principio, pero subiendo como una marea golpeando acero. Regresé al escritorio de recepción y me senté. El ficus junto a mí dejó caer otra hoja al suelo. Por primera vez en meses, sentí algo cercano a la claridad. No era satisfacción. No era triunfo. Solo la calma que viene cuando la verdad finalmente tiene espacio para respirar. Al día siguiente, todo el edificio se sentía desalineado, como si alguien hubiera inclinado el piso unos grados y todos estuvieran compensando sin darse cuenta. Las conversaciones eran más cortas. Los pasos más rápidos.
La gente escaneaba las habitaciones antes de entrar, como si intentara evaluar si estaba caminando hacia el peligro. Desde el escritorio de recepción, lo observé desarrollarse con un desapego que no esperaba. No era indiferencia, solo una especie de distancia, como si finalmente estuviera viendo la empresa sin los filtros que alguna vez usé para justificar quedarme. Mi bandeja de entrada todavía funcionaba, aunque Recursos Humanos lo habría corregido pronto. La abrí de todos modos. Docenas de hilos habían estallado durante la noche. Urgente. Línea de tiempo de caducidad de Heliodoro necesita notas de auditoría ASAP. ¿Quién tiene acceso a las marcas de cumplimiento de Elena? Mi nombre estaba en las líneas de asunto como una huella dactilar que alguien no podía borrar. A las 9:16 de la mañana, apareció un mensaje de Marta. Elena, necesito discutir tus hallazgos sobre Heliodoro. ¿Dónde estás ubicada hoy? Ubicada. Como si fuera una pieza de equipo. No respondí. No porque quisiera jugar, sino porque sabía que en el segundo en que abriera un bucle de conversación, me tratarían como un recurso otra vez. Y no iba a volver a ser una red de seguridad silenciosa para ejecutivos que solo recordaban mi nombre cuando estaban en crisis. Los ascensores sonaban cada 30 segundos con personas moviéndose entre pisos en una especie de pánico controlado. El atrio resonaba con instrucciones cortantes. Revisa los registros de enmiendas. Mira los pronósticos de ajuste del cuarto trimestre. Trae sus informes de reconciliación de proveedores. Ella. Nunca mi nombre, solo ella. Alrededor de las 10:40, unos pasos se acercaron al escritorio de recepción. Nítidos. Deliberados. Levanté la vista para ver a Daniel Ruiz, director de operaciones. Nudo de corbata perfecto. Demasiada colonia. Un hombre que dependía del volumen y la confianza para ocultar cuántas veces no entendía los sistemas que gestionaba. Elena, una palabra, dijo. No era una pregunta. Era una citación. Dio unos pasos atrás desde el escritorio, esperando que lo siguiera. No me moví. Por primera vez en nuestra historia laboral, lo hice venir a mí. Su mandíbula se apretó antes de forzar una sonrisa educada. Cumplimiento necesita tu perspectiva. ¿Sobre qué? La pregunta fue intencional. Él esperaba obediencia, no indagación. Sobre la renovación de Heliodoro. Fuiste la analista principal en las desviaciones. Reporté esas hace meses. Exhaló por la nariz, irritado. No tenemos tiempo para posturas. Quieren claridad. Entonces deberían leer la documentación, dije. Mi voz se mantuvo calmada, casi conversacional. Cada anomalía está registrada con marcas de tiempo, pings internos y correspondencia con proveedores. Ese no es el punto. Y lo sabes, su voz bajó. Esto no se trata de registros. Se trata de responsabilidad. Así que ahora estamos hablando de eso. La pausa que hizo me dijo que escuchó más en mi tono que en las palabras. Su mirada se desvió hacia la pared de vidrio detrás de mí, asegurándose de que nadie estuviera lo suficientemente cerca para escuchar. Mira, dijo, suavizando su expresión hacia algo ensayado, eres habilidosa. Nadie disputa eso. Pero la óptica aquí no es buena, y necesitamos cooperación, no actitud defensiva. ¿Cuál es exactamente la óptica, Daniel? Parpadeó. No había esperado resistencia. Fuiste reasignada durante una fase crítica, y ahora el contrato expiró sin acción. Porque el liderazgo eliminó a la única persona que entendía la infraestructura de renovación. Su mandíbula se contrajo. Elena, sé razonable. Lo soy. Otra pausa. No le gustó la dirección que esto estaba tomando. Ven al piso 11, dijo, de vuelta al modo de mando. Cumplimiento se está reagrupando y necesita tu explicación detallada. Si cooperas, todo esto se queda interno. Ahí estaba. La implicación. La amenaza silenciosa envuelta en cortesía corporativa. Mantuve su mirada hasta que él apartó la vista. Estoy ubicada aquí, dije, repitiendo el lenguaje que Recursos Humanos usó en mi correo de degradación. Si Cumplimiento quiere algo, saben dónde encontrarme. No ocultó su irritación esta vez. Esta actitud no te ayuda. No tenía la intención de hacerlo. Inhaló bruscamente, luego se fue, murmurando algo en voz baja sobre escalamiento. Bien. Que escalen. Al mediodía, la tensión se había movido del ruido de fondo a algo más pesado, como estática en el aire. Gente de legal, cumplimiento y adquisiciones se amontonaba en salas de vidrio con cables de laptop serpenteando por las mesas. Las pantallas brillaban con comparaciones de cláusulas y registros forenses de marcas de tiempo. La caducidad de Heliodoro había detonado por completo. A las 12:47 del mediodía, una notificación iluminó mi pantalla. Intento de acceso bloqueado, carpeta restringida.
Revisión H Delta. Alguien estaba intentando entrar en mi archivo de desviaciones. Por supuesto que sí. El archivo era donde guardaba todo. Los informes de advertencia tempranos. Los resúmenes de desviación procesal. Los correos electrónicos de rechazo del proveedor que insinuaban que Heliodoro estaba preparando apalancamiento meses antes. Había construido la documentación no para protegerme, sino para proteger a la empresa. La ironía no se me escapó. A la 1:22 de la tarde, llegó otro mensaje, esta vez de Recursos Humanos. Elena, por favor ven a la oficina 14C a tu mayor disponibilidad. Recursos Humanos no programa. Recursos Humanos rodea. Caminé por el pasillo más allá del piso de piedra pulida que reflejaba las luces superiores como agua poco profunda. Cuando llegué a la oficina, la gerente de RRHH, Elisa, estaba sentada adentro con una sonrisa delgada y una pila de formularios impresos. Elena, gracias por venir rápidamente. Por favor, siéntate. No me senté. Elisa ajustó sus gafas. Estamos llevando a cabo una revisión de rutina sobre tu participación en la renovación de Heliodoro. Han surgido algunas preguntas procedimentales. Preguntas procedimentales basadas en documentación que el liderazgo ignoró. Su sonrisa se tensó, pero mantuvo su tono neutral. No estamos asignando culpa. Simplemente estamos aclarando tu rol. Mi rol fue eliminado. Eso no se refleja en el sistema. Entonces el sistema está equivocado. Ella dudó. Los sistemas no se supone que estén equivocados aquí. Se movió en su silla. Solo necesitamos tu cooperación. Una vez que completemos esta entrevista, podemos avanzar con transparencia. Transparencia. El eufemismo corporativo para contención. ¿Qué pasa si no participo? Pregunté. Parpadeó de nuevo, tomada por sorpresa. Bueno, participar es muy recomendable. Muy recomendable no es obligatorio. Su silencio confirmó la verdad. Recursos Humanos no tenía autoridad aquí. Estaban pescando porque Operaciones estaba entrando en pánico. No voy a firmar nada, dije. Y no voy a responder preguntas guiadas diseñadas para adaptar una narrativa. Elisa miró hacia abajo a los papeles, luego de vuelta a mí. Entonces tendré que escalar esto. Por supuesto. Cuando salí de su oficina, los empleados en el pasillo intentaron no mirar. Ya sabían que algo había cambiado. Los rumores en los espacios corporativos se mueven como niebla, lentos al principio, luego de repente están en todas partes. Para la tarde, el pánico había escalado hasta el liderazgo. Una invitación de reunión explotó a través de todos los grupos de operaciones y cumplimiento. Reunión general obligatoria 4:30 de la tarde, formato híbrido obligatorio. Eso significaba miedo. A las 4:27, entré en la sala de conferencias del nivel auditorio. Los asientos se estaban llenando rápido. Las pantallas parpadeaban con gráficos que mostraban las proyecciones de daño financiero. Los susurros llenaban el aire como estática. Me quedé cerca de la parte trasera. A las 4:31, el CFO subió al escenario. Rostro tenso. Voz cortante. Estamos enfrentando una falla operacional significativa. Hasta que entendamos quién permitió que la ventana de renovación caducara, los privilegios internos serán restringidos y todas las rutas de documentación serán revisadas para establecer culpabilidad. Culpabilidad. Otra palabra para chivo expiatorio. Y cada cabeza en la sala sabía qué nombre estaría primero en la lista. Pero los chivos expiatorios solo funcionan cuando se quedan en silencio. Y yo ya no tenía intención de hacerlo. No me moví de mi lugar. No hablé. Solo esperé. Porque en el momento en que vi a Daniel acercarse al escenario y susurrarle algo al CFO, ambos mirando en mi dirección con esa forma inconfundible en que la gente señala sin señalar, supe exactamente lo que venía. Y estaba lista. El CFO bajó del escenario usando las escaleras en lugar del ascensor, señal de pánico. Su rostro estaba enrojecido, su corbata aflojada, sus ojos escaneando el vestíbulo como si estuviera buscando una salida alternativa de sus propias decisiones. Detrás de él, Recursos Humanos lo seguía rápidamente, agarrando carpetas que ya no estaban autorizados a usar. Se detuvieron cuando me vieron. No por quién era yo, sino por lo que ahora representaba. Una versión de los eventos que no podían reescribir. El CFO se acercó al escritorio con una sonrisa quebradiza. Elena, ¿podríamos hablar en privado? Esa fue la primera vez que alguien en el liderazgo dijo mi nombre en días. No, dije. Mi tono se mantuvo uniforme. Cualquier cosa relevante debe discutirse a través de cumplimiento o el enlace de la junta. Su sonrisa se adelgazó. Esto no tiene que ser adversarial. Estoy de acuerdo, dije, pero ustedes lo hicieron adversarial en el momento en que intentaron reescribir el rastro de auditoría. Los ojos del CFO se apretaron.
Recursos Humanos se movió incómodamente detrás de él. La gente en el vestíbulo ralentizó sus pasos, fingiendo no escuchar mientras escuchaban cada palabra. El control es frágil en espacios públicos. Ten cuidado, Elena, dijo, bajando la voz. Estás escalando esto más allá de tu propia posición. Ustedes lo escalaron, dije, cuando ignoraron cada riesgo documentado que presenté e intentaron enterrar la evidencia. Por una fracción de segundo, algo parpadeó en su expresión. ¿Reconocimiento? Tal vez. O la realización de que las tácticas usuales de intimidación no estaban funcionando. Se enderezó la corbata. La revisión de la Junta no es final. No, dije, pero los metadatos sí lo son. El silencio envolvió el momento, más apretado que cualquier confrontación que hubiéramos tenido antes en salas de conferencias. Abrió la boca como si buscara un contraargumento. No encontró ninguno. Luego retrocedió. Recursos Humanos lo siguió. Sus pasos resonaron a través del mármol más rápido esta vez. Marta los observó irse, luego me miró. Esa fue la respuesta más inteligente que pudiste haber dado. No fue estrategia, dije. Solo verdad. La verdad es letal en el entorno correcto. Esa noche, abrí mi computadora personal. No la corporativa. Y comencé a ensamblar algo que sabía que cambiaría todo. No comentarios. No acusaciones. Solo evidencia cruda e inmutable. Desviaciones del proveedor. Marcas de tiempo del servidor. Pings internos al liderazgo. Banderas de cumplimiento presentadas meses antes de la renovación. Solicitudes de reunión ignoradas. El correo de degradación. Los registros automatizados que mostraban cuando accedieron a mi trabajo y cuando no. Todo hechos. Sin narrativa. La verdad hace su propio ruido cuando se presenta limpiamente. Dirigí el correo electrónico a cumplimiento interno, legal, porque quería que esto detonara donde importaba, al enlace de la Junta. Sin ejecutivos. Sin gerentes. Nadie que tuviera algo que perder. Línea de asunto, renovación Heliodoro, evidencia de auditoría requerida. Registros no alterados adjuntos. Luego, en el cuerpo. Según el protocolo estándar de escalamiento, estoy proporcionando toda la documentación de respaldo relevante a la línea de tiempo de renovación de Heliodoro. Estos materiales incluyen metadatos verificados por servidor, desviaciones con marcas de tiempo, pings internos de cumplimiento y revisiones solicitadas que no fueron atendidas por el liderazgo designado. Eso fue todo. Sin acusación. Sin emoción. Solo la verdad afilada en algo que no podían girar. Hice clic en enviar. El mensaje se liberó con un silencioso esboos. La mayoría de la gente subestima ese sonido. Piensan que es pequeño, olvidable. Pero en el momento correcto, es el sonido del colapso estructural. 5 minutos después, el primer recibo rojo llegó a mi bandeja de entrada. Luego otro. Luego 8 más en rápida sucesión. El enlace de la Junta abrió los archivos adjuntos 2 veces. Bien. A las 9:06 de la mañana del día siguiente, apareció una alerta de calendario. Acceso a reunión revocado. Operaciones y RRHH. Más cumplimiento, revisión de emergencia. Me habían eliminado manualmente, lo que significaba que pensaron que me quedaría sentada en silencio en el escritorio mientras ejecutaban la narrativa. A las 9:11, apareció otra notificación. Investigación de cumplimiento iniciada. Solicitud de la Junta. Esa no era del liderazgo. Esa estaba por encima de ellos. Mi pulso no se aceleró. Mi respiración no se enganchó. El momento se sintió limpio, casi silencioso dentro de mi cabeza. A las 9:17, las puertas de la sala de conferencias en el piso 11 se abrieron de golpe. No de ira. De pánico. A través de la partición de vidrio, vi a Daniel caminando de un lado a otro. Teléfono presionado contra su oreja. Rostro pálido y tenso. Recursos Humanos reunió papeles con movimientos frenéticos y torpes. El CFO se quedó congelado frente a una pantalla que mostraba registros de metadatos resaltados en amarillo. Mis registros. Mis marcas de tiempo. Mi rastro de auditoría. La verdad no solo estaba fuera. Estaba viva en cada pantalla que el liderazgo no podía controlar. Alrededor de las 9:23, Marta bajó del ascensor y caminó hacia mí. No habló de inmediato. Solo exhaló un aliento lento y contenido. No pueden enterrarlo, finalmente dijo. La Junta ya ha programado una revisión ética completa. Están exigiendo que el liderazgo congele todas las acciones disciplinarias hasta que se complete la auditoría. Asentí una vez. No triunfo. Solo reconocimiento. ¿Y Daniel? Pregunté. Su boca se torció en algo cercano a una sonrisa irónica. No está hablando. Está en espiral.
No esperaban documentación tan limpia. Por supuesto que no. Nunca esperan precisión de las personas que intentan silenciar. Me volví hacia mi escritorio donde el ficus dejó caer otra hoja quebradiza aterrizando en silencio junto a mi zapato. «Elena», dijo Marta. La miré. Dudó antes de terminar. «Pensaron que degradarte eliminaría tu influencia. No se dieron cuenta de que solo cambió tu perspectiva». Exactamente. El liderazgo se había elevado tan alto que dejaron de ver lo que estaba debajo de ellos. Yo no había caído. Simplemente dejaron de mirar hacia abajo. La revisión final de auditoría concluyó un jueves por la tarde. Sin anuncio. Sin espectáculo. Solo un mensaje silencioso del enlace de la Junta confirmando fallas de liderazgo, negligencia sistémica y la validación completa de cada desviación que había documentado. No mencionaron mi nombre, pero no necesitaban hacerlo. La verdad llevaba su propia autoría. Para entonces, el edificio había cambiado de nuevo. Sutilmente, pero innegablemente. Los ejecutivos caminaban más suavemente. Recursos humanos mantenía sus voces bajas. Los equipos de cumplimiento realmente leían los informes que solían hojear. Y por primera vez en meses, nadie evitó mi mirada cuando pasaba por el escritorio de recepción. La quietud se asentó sobre el vestíbulo esa noche. El tipo de quietud que no se anuncia a sí misma. Simplemente existe. Las luces se atenuaron lentamente, proyectando largas sombras a través de la pared de vidrio, haciendo que las hojas del ficus brillaran como monedas oscuras esparcidas por el suelo. Me quedé sentada un momento más de lo necesario, escuchando el zumbido silencioso del back, el distante timbre del ascensor, el suave eco de mi propia respiración. Se sentía casi irreal, el cambio de peso. No victoria. Algo más silencioso. Cuando finalmente me levanté del escritorio, toqué el borde del monitor, el mismo lugar donde días antes el temporizador del contrato de Heliodoro se volvió rojo y expiró en absoluto silencio. Ese momento había sido mi punto más bajo. Mi humillación. Mi invisibilidad forzada. Y ahora, caminando por el vestíbulo, sentí que esa escena resonaba de nuevo, pero invertida. En ese entonces, observé un reloj agotarse porque nadie creía que mi voz importara. Ahora, toda la empresa se estaba ajustando porque mi trabajo finalmente había sido visto. Un eco invertido. Mientras empujaba las puertas de vidrio, una ráfaga fría me recibió, lo suficientemente aguda para despertar cada nervio. El tráfico murmuraba en la distancia. La ciudad se sentía más grande de lo que había sido en semanas. Amplia, abierta, desalineada con los lugares estrechos en los que me habían empujado. Hice una pausa en el pavimento, respirando el aire de la noche. La venganza no fue dulce. No fue cinematográfica. No fue ruidosa. Fue documentación. Fue precisión. Fue el desenredo silencioso de una historia construida sobre subestimación. Y de pie allí, entendí algo simple. No gané. Simplemente dejé de perder.